Hola, mi nombre es Marco de Culiacán. Aprendamos juntos el versículo de memoria de la lección 4 que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 14. No ha habido día igual ni antes ni después, en que el Señor escuchará la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Dios te bendiga. Desde el momento en que Israel cruzó el Mar Rojo, el plan de Dios fue claro. Él mismo pelearía por su pueblo. El ideal divino nunca contempló ejércitos humanos ni estrategias militares. La victoria debía ser fruto de la confianza, no de la espada. Pero la incredulidad del pueblo cambió el curso de la historia. Su falta de fe los llevó a una segunda mejor opción. Una vida donde Dios, en su misericordia, tuvo que descender al nivel de su inmadurez espiritual. Allí, donde el corazón desconfiaba, Dios seguía obrando, no según su propósito perfecto, sino según su propósito redentor. La historia de Israel nos enseña que Dios no abandona a su pueblo, incluso cuando éste no camina por el sendero ideal. Lo acompaña en sus desvíos, le enseña a través de las consecuencias y transforma sus errores en lecciones. La guerra fue una concesión divina, no un mandato original. El Dios que había derrotado a Egipto sin una sola lanza ahora permitía que su pueblo empuñara armas, no para glorificar la violencia, sino para fortalecer su fe. Así, las batallas del desierto y las conquistas de Canaán se convirtieron en aulas espirituales donde Israel aprendió, paso a paso, que la victoria dependía no de su fuerza, sino de la fidelidad de Dios. El relato de Éxodo 17 y Josué 6 ilustra ese mismo principio. En ambos casos, el triunfo no vino de la táctica militar, sino de la intervención divina. Dios seguía siendo el protagonista. Su pueblo solo debía confiar, obedecer y perseverar. En el fondo, la guerra se convirtió en el espejo donde Israel debía ver reflejada su propia debilidad y la suficiencia del Dios que pelea por los suyos. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Jueves, 23 de octubre. La segunda mejor opción. Éxodo 17 presenta el primer conflicto armado de Israel tras el Éxodo. La batalla contra los amalecitas. Fue un momento crítico. Apenas liberados de Egipto, el pueblo comenzó a murmurar y a dudar de la presencia de Dios. Esa incredulidad los dejó vulnerables, y Amalec aprovechó la oportunidad. No fue casualidad. Dios permitió ese enfrentamiento para enseñarles a confiar de nuevo en Él. En el campo de batalla, Moisés levantó sus manos como símbolo de intercesión y dependencia. Cuando sus brazos se alzaban, Israel prevalecía; cuando se cansaba, el enemigo avanzaba. La lección era clara. La victoria dependía de la conexión con Dios, no de la habilidad de los hombres. La imagen de Moisés con las manos levantadas es una metáfora poderosa de la vida espiritual. Cada vez que la oración se eleva, el enemigo retrocede; cada vez que la fe se debilita, la batalla se inclina. Israel aprendió que la intercesión sostenía su destino. Aarón y Hur, al sostener los brazos de Moisés, representaron el papel de la comunidad de fe. Unos sostienen a otros para que la oración no se interrumpa y la confianza no se agote. La guerra, aun siendo una consecuencia de la incredulidad, se convirtió en una escuela de dependencia. Con el paso de los años, esa lección se repitió bajo formas distintas. En Josué 6, frente a los muros de Jericó, Dios volvió a mostrar que su poder no depende de estrategias humanas. En lugar de catapultas y espadas, ordenó trompetas y obediencia. Durante 7 días, el pueblo debía marchar en silencio, rodeando la ciudad, y al séptimo día gritar. La instrucción parecía irracional, pero allí estaba el principio del reino.
El poder de Dios actúa cuando la fe obedece sin cuestionar. Jericó cayó no por la fuerza de los hombres, sino por la fidelidad del Dios que cumple su palabra. Sin embargo, entre el Éxodo y Jericó, algo había cambiado. Israel ahora debía participar activamente en la batalla. Dios seguía dirigiendo, pero el pueblo debía empuñar la espada. La guerra, aunque necesaria en ese contexto, fue una concesión pedagógica. Dios descendió al nivel de su pueblo, no para legitimar la violencia, sino para fortalecer su fe en medio de ella. Les mostró que, aun cuando lucharan, la victoria seguía siendo suya. En cada enfrentamiento, les recordaba: yo soy quien pelea por ustedes. Deuteronomio 20 codificó esta nueva realidad. La ley de la guerra. Después de 40 años de desierto, Israel necesitaba una estructura para enfrentar las circunstancias derivadas de su propia desconfianza. Lo que había comenzado como un acto de intervención divina directa se transformó en un proceso de cooperación. El pueblo debía actuar, pero bajo la autoridad y dirección de Dios. La guerra se convirtió en un escenario donde la obediencia y la fe se ponían a prueba. No importaba la cantidad de enemigos ni la fortaleza de sus murallas, la clave seguía siendo la misma. El Señor está contigo, no temas. A lo largo de las conquistas, Dios demostró que su poder podía manifestarse tanto en la quietud como en la acción. Cuando el pueblo confiaba, aún los ejércitos enemigos se desintegraban sin batalla. En Segunda de Crónicas capítulo 20, por ejemplo, cuando Josafat enfrentó una coalición formidable, Dios le dijo: no necesitarán pelear en esta guerra. Y así fue. Mientras el pueblo cantaba alabanzas, los enemigos se destruyeron entre sí. Esta escena confirma que el ideal de Dios nunca cambió. La espada era solo una herramienta temporal, la adoración, la estrategia eterna. La expresión segunda mejor opción describe la pedagogía paciente de Dios. Él trabaja con lo que somos, no solo con lo que deberíamos ser. Desciende al nivel de nuestra fe para elevarnos gradualmente hacia su ideal. Así lo hizo con Israel. Primero peleó solo por ellos, luego, les permitió luchar con su ayuda, finalmente, les enseñó que la verdadera victoria no era territorial, sino espiritual. En cada etapa, su propósito fue el mismo: formar un pueblo que viviera confiando plenamente en su poder. Josué entendió esta verdad cuando resumió la historia de la conquista. Jehová vuestro Dios peleó por vosotros, Josué 23:3. Esa afirmación revela el corazón del mensaje. Aunque las manos del pueblo empuñaran la espada, el poder provenía del cielo. Ninguna batalla se ganó por mérito humano. Cada victoria fue una evidencia de la gracia. Israel luchaba, pero Dios decidía. El esfuerzo humano, sin la presencia divina, era inútil, pero la fe activa, aun con armas imperfectas, era suficiente para derribar murallas. Cada cristiano, al mirar esta historia, descubre su reflejo. También nosotros vivimos entre el ideal y la concesión, entre la fe perfecta y la lucha constante. Dios, en su misericordia, sigue obrando con nosotros como lo hizo con Israel. A veces nos permite batallar, no porque dependa de nuestra fuerza, sino para enseñarnos a depender más de Él. Las guerras que enfrentamos, espirituales, emocionales o morales, son oportunidades para aprender que sin Él no podemos vencer. La espada en nuestras manos solo tiene sentido si su presencia va delante. En última instancia, el mensaje de este estudio no glorifica la guerra, sino la gracia. Dios no abandona su plan perfecto, lo adapta para salvarnos dentro de nuestra imperfección. Así, cada batalla se convierte en un llamado a volver al punto de partida. La confianza absoluta en su poder. La segunda mejor opción revela la paciencia infinita de un Dios que no se cansa de enseñarnos, de corregirnos y de pelear por nosotros hasta que aprendamos, finalmente, que su plan original siempre fue, y sigue siendo, el mejor. Haz parte de la conversación en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Threads y X. Allí, de domingo a viernes, compartimos 2 preguntas diarias a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche.
Son una oportunidad para reflexionar, aprender juntos y aportar al estudio.